Empresas Legendarias es un espacio de conversación entre líderes de negocios de la comunidad latina que alzan la voz para contar sus casos de éxito dentro de las industrias comerciales en Estados Unidos. Escúchanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Empresas Legendarias Podcast by Brava POS. Hoy tengo el placer de conversar con un apasionado paralegal que ha dedicado su carrera a ayudar a la comunidad hispana en sus procesos migratorios. Josvani, tras completar su formación en el Instituto Paralegal Las Américas, ha transformado su experiencia en una herramienta invaluable para aquellos que buscan estabilidad en los Estados Unidos. Su compromiso y dedicación son una inspiración y hoy nos contará cómo ha impactado la vida de muchos a través de su labor. Bienvenido, Josvani, a Empresas Legendarias. Mucho gusto, bienvenido, mucho gusto. Oye, Josvani, tú ahorita antes de que empezáramos a hablar me estabas contando sobre tu experiencia de certificación. Cuéntame un poco cómo accediste a este servicio, quién te contó que existía el instituto y cómo fue el proceso de formación tuyo. Eh, el proceso de formación que tuve en el privilegio de poder estar en el Instituto Paralegal Las Américas, que está en Florida, tuve la opción de, cuando empecé a buscar los mejores lugares para poder, o las mejores instituciones o los mejores cursos para poder uno estar, pues me llamó mucho la atención el Instituto Paralegal Las Américas por el llevan más de 30 años ofreciendo estos cursos para las personas hispanas y para cualquier tipo de persona que sienta que se inclina a ayudar a los hispanos a estos procesos migratorios. Y pues comencé y la verdad me contacté con la profesora principal y ya después me mandaron todo el calendario, todo el programa y inicié, fueron 3 meses y un poco más y comencé el curso de manera online, no tenía que ser presencial, aunque están las dos maneras. Y una vez que terminé mi curso, que fue el curso más completo, el curso más avanzado, que son 3 meses y un poco más, pues logré hacer los exámenes correspondientes por cada módulo, por cada curso, y hasta que ya hice el examen final. Y lo más importante es que me sentí muy seguro porque conté con valiosos profesores profesionales del instituto, ¿no? Entonces, pues así fue que empecé después que ya me terminé el curso, pues decidí ya escalar en esta área de la preparación de forma de documentos de migración. Oye, Josvani, ¿qué conocimientos debe adquirir una persona al momento de querer certificarse en asuntos paralegales en Estados Unidos? Los conocimientos tienen que ser de manera mente amplia. Yo creo que no te va a alcanzar solamente el curso para poder saber todos los conocimientos que tienen las leyes de migración. Yo pienso que lo más importante es que realicen el curso para que de manera general puedan saber la parte teórica, porque la parte práctica sí es el criterio de la verdad y es lo que te va a dar la herramienta cuando tú empieces a hacer los procesos. Eso es lo que te va a dar la parte práctica, porque la parte teórica es toda la parte que te dan en las clases y que también te enseñan una parte práctica, pero yo pienso que eso es lo más importante, ¿no? Y además, todo este tema para poder uno aprenderse todo el tema de las leyes va a ser insuficiente. Yo creo que uno tiene que seguir estudiando porque las leyes se van actualizando todos los meses, todos los años, cada vez que cambian de presidente. Es decir, siempre hay que estar en constante estudio, ¿no? En este momento, ¿cuáles son las principales leyes que cobijan la presencia de los inmigrantes en Estados Unidos? ¿Cuáles son las que tú consideras que son indispensables y y en las cuales tú te basas para forzar, digamos, como para emplear tu trabajo? Eh, bueno, las principales leyes que yo me baso, bueno, lo principal es que hay que conocerse primero el manual de migración, la ley de migración. Eso es importante, pero más que todo las leyes es el proceso. ¿Por qué? Porque los migrantes cuando entran a los Estados Unidos se entregan por frontera, haya sido regular o irregular, o haya sido de manera ilegal, pero siempre digo que es de manera irregular, bajo mi criterio, ¿no? Lo primero es que tienen que saber es qué es el proceso que me va a enfrentar cuando yo salga de la estación migratoria.
o cuál es el proceso primero que yo debo hacer después que yo salga. Y la mayoría de las personas que entran por frontera, pues tienen un proceso de corte. ¿Y qué tienen que saber de ese proceso de corte? Que es lo primero que tengo que hacer. No puedo dejar de asistir a las audiencias preliminares con las cortes, no puedo dejar de asistir a las citas con DHS, con migración, que son tan importantes, que ese es el reporte que tiene la persona migrante para decir, ok, vivo en tal dirección, me mantengo aquí y estoy en este lugar y estoy bajo esta protección de tal persona. Y esos dos procesos son importantes. ¿Por qué? Porque a veces la gente se lo olvida por el desconocimiento o por no tener educación, se les olvida que tienen que presentarse una corte, que tienen que reportarse con un oficial. Y eso es importante porque después que usted no hace eso, pues lamentablemente viene la parte que a todo el mundo no le gusta. Y es que los jueces son muy estrictos, son muy bien respetuosos y te ponen una orden de expulsión si usted no se presenta a una corte. Entonces ya después es un problema mayor cuando no tiene una orden de expulsión o falta de presentación. Y lo más importante es que tienes un año desde que usted está en los Estados Unidos para poder aplicar el proceso de asilo. Y eso es tan importante para que a uno no se le pase esa fecha, porque al final es la protección que va a tener, porque usted entró por frontera y usted está pidiendo un asilo, y al final usted viene eh, saliendo de su país de origen porque tiene alguna causa justificable que se pueda valorar si usted merece o no tener una condición en los Estados Unidos. Josvani, ¿cuáles fueron los principales desafíos que encontraste previamente a elegir la formación paralegal y durante el proceso de formación? Wow, los principales desafíos era que pues a veces las personas como yo que iniciamos este proceso, pues a veces dicen, bueno, y tengo que ser residente para poder hacer el curso, tengo que tener un permiso de trabajo, tengo que tener un social o tengo que tener un Tax ID o tengo que tener alguna documentación. Pues verdaderamente tienes que tener por lo menos eh, un permiso de trabajo para poder ejercer la profesión o para poder tú ejercer como asistente o preparador de formas migratorias. Yo pienso que eso es fundamental. No basta solamente con entrar por frontera y empezar el proceso. No, yo creo que primero tienes que tener un permiso de trabajo para que tú puedas estar haciendo como está correcto, como dice la ley. Ya después de ese proceso, pues la verdad me enfrenté a varias cosas, pero más que todo fue eh, el qué iba a pasar después que yo terminara, ¿no? Es decir, yo invertí el tiempo, invertí dinero y yo dije, bueno, ¿y después qué? ¿Cómo voy a saber cómo me llega el cliente o cómo voy a poder saber de dónde? Y sí, siempre le digo a las personas que están conmigo que esto es un proceso. Tienes que verlo todo como un proceso porque cuando yo comencé con un amigo, él después recomendó al primo, al hermano, pero el que trabaja en una tienda, el que trabaja en un mercado, el que entró ayer, es decir, es un proceso que se va dando cuando tú empiezas a hacer las cosas correctamente. Uy, estoy totalmente de acuerdo. Y sabes que nos hemos dado cuenta, en empresas legendarias hemos descubierto que el voz a voz en Estados Unidos representa una herramienta invaluable para el crecimiento de las empresas, los emprendimientos, las ideas de negocio. Sin embargo, para que ese voz a voz suceda, tú mismo lo has dicho, tiene que entregarse un servicio satisfactorio, que al final del día efectivamente le entregue beneficios a la persona que lo consume. ¿Cuáles son los beneficios que tú consideras que tu servicio le entrega al cliente que se acerca a solicitarlos? Bueno, lo primero es una adecuada y correcta llenado de las formas migratorias. Cuando tú te, si tú te guías por la ley, te guías por lo que dice el manual, yo creo que nada es difícil. Yo creo que migración tiene todos los formularios en línea, tiene todos los procesos escritos, no hay que inventar nada, no hay que hacer más nada. Solo tú guiarte por lo que dice el documento y los anexos. Y yo pienso que si tú cumples eso, tú no vas a tener problemas. Lo otro es el tema de que la persona, pues, siempre a veces hay que ayudarla en estos temas porque a veces se siente un poco incapaz de llenar un documento, pero para eso estamos acá, para ayudarlo en este tema de llenar. Y lo otro es que tú logres que la persona pueda tener hasta el final del proceso con nosotros, es que pueda tener su permiso de trabajo social.
Yo creo que esa es la mayor satisfacción que podemos tener hasta ese proceso, porque ya lo demás son otros procesos que son diferentes a un asilo, ¿no? Pero la mayor satisfacción es como la de hoy por la mañana, que tú me estabas hablando y llegaba una muchacha, bueno, su hijo, y ya llevaba más de 6 meses esperando este proceso, porque se había presentado a la corte sin abogado, vive en un Chester, no tiene la posibilidad de pagar 8.000 ni 10.000 dólares a un abogado. Y a ella le pararon el reloj del permiso de trabajo porque se presentó sin abogado. Y pues nosotros seguimos en manual, hicimos una carta explicando las razones por qué se había presentado sin abogado. Y pues sí, funcionó. Y la corte decidió nuevamente reanudar su reloj de asilo. Y el reloj de asilo llevaba ya más de 280 días. Y lo normalmente es que a los 180 días tú eres elegible para un permiso de trabajo si tu proceso está en la corte de inmigración. Y pues le aprobaron el permiso de trabajo en 3 días, a ella y a su hijo. Y me llegó toda la documentación, su socia, su permiso de trabajo. Y cuando ella lo recibió en la mañana, ella no se lo podía creer. Dice que hoy ha sido su mejor día de todos los días que ha estado en los Estados Unidos. Claro, me imagino. Yo creo que eso tiene que ser una satisfacción grandísima porque, si bien es cierto, muchas veces todavía existe ese pensamiento errático en el que la persona simplemente dice, no, yo me quiero dedicar únicamente a hacer plata en Estados Unidos, no me importa la manera, yo paso por encima de lo que sea, incluso hasta la ley, porque suponen estar en una zona de confort sin conocer cuáles son las verdaderas, digamos como los verdaderos beneficios de hacer parte del sistema tributario de los Estados Unidos. Hablemos un poco de por qué es importante acceder a estos servicios, o sea, a qué puertas abren este tipo de documentación. Ok, los otros días yo estaba escuchando a un muy famoso, muy conocido, un herrero, y él decía, tengo que tener algún socio para poder declarar mis impuestos o tengo que estar regularizado o mi situación migratoria, aunque no haya aplicado. No te estoy escuchando bien, que te escucho un poquitico bajito. No. Ahora, ¿me escuchas? Mm, mm, Cada vez que mueves el audífono te puedo escuchar mejor, se modifica un poco el audio. Sí, Ya te escucho bien. sí, soy yo que no puedo moverme entonces. Entonces, pues lo más importante que decir es que, pues no, usted no tiene que tener un socio obligatoriamente para poder declarar los impuestos. O tú no tienes que necesariamente tener un permiso de trabajo para poder declarar los impuestos. Entonces, usted simplemente haya trabajado, le hayan pagado en cheque o le hayan pagado en efectivo, usted tiene la obligación de declarar. Porque ese dinero usted ha recibido en cualquier etapa de su vida, en cualquier empresa o cualquier contratación. Ahora, hay la posibilidad de que usted pueda hacer la declaración a través de IT Number. Y le puede estar declarando todos los años hasta que usted complete su proceso para su socio. Y es tan importante la declaración porque eso después te le va a servir para futuramente servir porque ha estado ingresando y ha estado pagándole a los servicios aquí a los Estados Unidos. Y también eso le hace que es una persona correcta, una persona de buen principio, y eso le puede servir muchísimo, más que todo para sus procesos en un futuro. Claro que sí. Josvani, cuéntame un poco sobre tu historia. ¿Hace cuánto tiempo estás en Estados Unidos? ¿Cuál es tu nacionalidad? Estoy en Estados Unidos hace 2 años y 4 meses. Soy de nacionalidad cubana. Yo creo que pasé el mismo trabajo que todos. Yo también entré por frontera. Yo hice mi miedo creíble cuando entré por frontera. Y creo que los cubanos tenemos un poco más de- de riesgo que otras nacionalidades. Yo creo que también porque nosotros, pues, para poder llegar a este país y poder solicitar pues, asilo, pues pasamos a veces por 15 países para poder llegar a este país, ¿no?
y poder estar y poder solicitar solicitud de asilo. La diferencia es que a nosotros, pues, hay una ley que es la ley de ajuste cubano que nos permite regularizarnos al año y un día de estar en este país si usted entró por frontera y fue merecedor de un paro humanitario. Entonces, eh, creo que he pasado también los mismos trabajos que han pasado muchas personas. Y creo que todo está en que tú te enfoques en lo que quieras hacer en este país, aprovechar las oportunidades que te dan. Son muchísimas, solo que tienes que saber cómo aprovecharlas y cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué países deben pasar antes de llegar a Estados Unidos y por qué dan tantas vueltas antes de entrar al país? Porque verdaderamente los cubanos tenemos muy poco visado para otros países. Creo que la mayoría de los países nos piden visa. Y pues el tema económico y el tema de la desigualdad en Cuba, el tema social, político, eh, nos prohíbe a veces salir del país si no tenemos unos ingresos altos o no demostramos que tenemos arraigo en Cuba, casa, carro. Es casi imposible salir de Cuba. Entonces, tienes que irte a un país de libre visado y hacer una trayectoria muy peligrosa para poder llegar a este país y tienes que pasar por tantos países, tantos ríos, tantos lugares. Y pues verdaderamente uno después que llega a los Estados Unidos, pues se hace complicado. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque te hago estas preguntas. Yo creo que con respecto a esos procesos migratorios que pueden llegar a representar traumas en las personas, es supremamente importante darle a conocer a la gente cuál debería ser, cuál es el deber ser. Si bien es cierto, y sobre todo desde la perspectiva de la comunidad cubana, pues hay muchos riesgos que se pueden, que van a enfrentar, pero que inevitablemente pueden reducir cuando se hacen los procesos legales adecuados. Antes de que tú tomaras la decisión de salir de Cuba, ¿tú te informaste sobre las facilidades que podías tener al llegar a Estados Unidos, sobre este proceso de educación que te permitió hoy en día asesorar a más personas o compatriotas similares a ti? La verdad yo creo que muchas personas como yo, antes de llegar a este hermoso país, yo creo que una gran mayoría nos engaña. Nos hacen creer que los Estados Unidos es fácil, que lo puedes adquirir todo fácil, que es solamente llegar y la plata va a estar ahí. Una vez que uno llega a los Estados Unidos se encuentra con la realidad, que este país usted tiene que trabajar sí o sí, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar bill, tiene que mantenerse usted, tiene que mantener a la familia y encima de esas cosas, eh, yo creo que no estábamos acostumbrados a esas cosas en nuestros países, en nuestros gobiernos comunistas, que pues como te lo dan todo gratis, educación gratis, salud gratis, pues no tienes esa obligación de pagar impuestos, de pagar esos altos costos o pagar eh, lo que uno dice que tanta responsabilidad que tienes en este país cuando llegas, te choca muchísimo. Te encuentras muchas personas que cuando llegan pierden el ánimo, se desaniman porque ven que no es la realidad. Aquí la realidad es que tienes que trabajar, tienes que generar ingresos, porque tienes hijos, tienes familia en Cuba o en Venezuela o en cualquier país. Y pues la gente a veces se desanima mucho y pues decide regresar. Y además, después de arriesgar tanta la vida con sus hijos, con la familia y ponerle en peligro su vida, pues pienso que la gente a veces tiene que saber y tiene que indagar, tiene que estudiar, tiene que buscar. No puede ser simplemente que me quiera venir a Estados Unidos porque quiero mejorar mi vida económica. Yo creo que tienes que tener primero las cosas claras, las bases claras. Que por eso es que hay mucha gente que después se desanima y quiere regresarse a su país porque ve que Estados Unidos no es lo que pensaban o no era lo que le decían después. No ven porque estoy aquí, estoy allá, me compré el carro, me compré esto, voy aquí, voy allá, pero no. Es un tema de redes sociales, es un tema de apariencia. Cuando después pueden dormir 5 un cuarto, 3 un cuarto, es duro y es muy doloroso. A veces hacer ilusión a las personas cuando saben que cuando llegan aquí no tienen dónde dormir, dónde comer, tienen que depender de la ayuda del gobierno
en algún momento le va a salir en su proceso, porque cuando uno es carga del Estado, entonces pues se te dificulta un poco más después para ajustar estatus para la mayoría de los países. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado en esos temas porque son muy fundamentales. Tienes razón. Oye, ¿qué aspectos del sistema migratorios crees que son más complicados para los hispanohablantes? ¿Qué es esa parte más difícil de- que debemos entender en un proceso migratorio? Bueno, lo más complicado que yo veo en los procesos es que, eh, bueno, es mi criterio, ¿no? Yo pienso que es muy difícil a veces los migrantes cuando se les hace muy difícil cuando tienen que presentarse con un abogado. Yo creo que hay procesos que pueden salir solo si la persona está físicamente. Pero a la hora de contar con un abogado es un poco difícil porque muchas personas no tienen un permiso de trabajo, hay mucha demora, hay muchos atrasos y entonces es una obligación tú contar con la representación de un abogado que te pueda representar en todo tu proceso. Yo creo que lo correcto para todo migrante es que cuente con un abogado que lo pueda representar. Pero es que las condiciones no están creadas como para que todos los migrantes que entren por frontera tengan 10.000, 15.000 dólares para poder tener una representación legal. También hay un apoyo del gobierno que son los abogados pro bono que aparecen en los documentos migratorios de todos los migrantes y eso es importante. No solamente están los abogados privados, sino que hay un grupo de abogados pro bono y de organizaciones. Por ejemplo, aquí en Nueva York, que hay muchísimas que ayudan a los migrantes, pero a veces también está el desinterés o el interés, eso es importante. Y a veces la gente como que se relaja un poco y se descuida. Y cuando ya va a cumplir el año es que se quiere poner las pilas, quiere apurarse. Y es por eso que a veces eh, cometen alguna falla y después son los problemas, ¿no? Pero siempre es importante la persona que no tenga el acceso a un abogado que siempre pueda contar con esa guía, con esa lista que está de los abogados pro bono que tú puedes llamar y dependiendo de tu caso, porque no es todo, ellos pueden coger tu caso, ¿no? Pero lamentablemente también hay que reconocer que los abogados pro bono tienen muchísimas personas pendientes, no dan abasto y entonces lastimosamente te dicen que espere la llamada, espere la llamada, espere el correo y entonces en lo que espera la llamada y espera el correo, pues tienes una corte y en esa corte te presentas sin abogado y el juez te está exigiendo que tienes que tener una representación, si no, tú mismo te puedes representar, pero siempre es bueno contar con personas que sepan de leyes, que sepan cómo aliviar tu carga migratoria y a veces eso se hace tan difícil para los migrantes, porque sí o sí tienes que presentarte en corte todos los que están por frontera de una manera u otra. Entonces es difícil, es un poco difícil, porque entonces si te presentas sin abogado te paran el permiso todo. Entonces, para que te vuelvan a reanudar, tienes que esperar la otra corte que no sabemos si va a ser en un año o en 6 meses. Y en ese tiempo la persona está sin permiso de trabajo y sin socio. Entonces yo creo que a lo mejor en un futuro puede cambiar la manera cómo, eh, de cómo tratan que por lo menos la persona pueda tener su permiso de trabajo eh, sin necesidad de que se lo puedan parar, para que entonces ellos puedan decir, ok, yo tengo mi permiso de trabajo, voy a trabajar legalmente, entonces yo soy responsable de buscar y de reunir y de ver cómo busco esa asesoría legalmente, pero hoy es muy difícil, hoy es incierto. Si no, no existieran entonces los preparadores o los paralegales, ¿no? Claro ¿Por qué? que sí. Porque mayormente todo este trabajo hermoso lo hace el abogado, pero al final lo termina haciendo un paralegal o el preparador. Porque el abogado es la persona de ley, es la persona que te dice, ok, este muchacho, esta persona, está el proceso y eso es lo que tienes que hacer. Entonces, yo creo que es un trabajo mancomunado, ¿no? Abogado, preparador, paralegal, porque al final es quien hace tu documento, es quien se comunica contigo por el abogado. Entonces, eso es importante, ¿no? Yo que tengo muchos colegas, no es un secreto que se divide mucho el abogado, el paralegal, el preparador de forma. Hay sus discrepancias, ¿no? Pero yo pienso que
el sol sale para todo el mundo. Aquí hay muchas personas para ayudar y pienso que mi recomendación siempre es que usted termine con un abogado, que empiece todo con un abogado. Pero si fuera todo así tan bonito, entonces yo creo que no tuviéramos trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona lo primero que hace es asesorarse. Pero pienso que es algo imposible, porque no todo el mundo tiene 10.000, 15.000 dólares para pagar un proceso completo. Si lo tuvieran, no vinieran a nosotros. Entonces, eso es importante, ¿no? La parte humana y no aprovecharse a veces de los problemas que tiene la gente. Porque a veces nos terminamos aprovechando y es cierto. A veces, no voy a decir quién, pero ni quiénes, pero a veces nos terminamos aprovechando del dolor de la persona por cobrarle un precio. Y, y eso no debería ser así. Yo creo que hay que tener mucha parte humana porque hay veces que me encuentro con clientes que de su misma renta va a pagar un proceso. Yo por esa parte soy muy considerado. Pienso que eh, si estás trabajando, yo tengo que tener una medida para ver si tu situación social como es. Esa parte también hay que valorarla. No es lo mismo usted estar en un cheste que estar en una casa privada que paga. Sí, hay diferencia. Pero bueno, eso es algo que a largo plazo a resolver. No, y yo creo que tú estás mencionando algo que vale muchísimo la pena resaltar, y es uno, es supremamente importante no aprovecharse de la buena fe y como también de la necesidad con la que se acercan los migrantes a los abogados y por supuesto también a los paralegales. Saber y entender y estar en el lugar del migrante es indispensable. Por eso era que yo te preguntaba mucho cuál era tu recorrido, porque las personas que se acercan a ti van a contar con una perspectiva de una persona que pasó por un proceso similar y que entiende y traduce las necesidades de esa persona a cuestiones, a soluciones reales, a una solución que realmente le pueda prestar ayuda. Eso por un lado. Y por otro lado, pues el tema de los costos. Tú mismo lo mencionaste. Hoy en día, y sobre todo en un mercado como el americano, las oportunidades son tantísimas que hay para todos. O sea, yo creo que hay espacio para todos y hay ofertas para todo tipo de clientes. Entonces es bueno hacer parte de esa diversidad y hacer parte como de esa mano, como de ese apoyo que muchas veces un abogado puede necesitar dentro de un proceso migratorio y al mismo tiempo pues el apoyo que puede solicitar el migrante en su proceso para ajustar su situación legal en Estados Unidos. Oye, cuéntame, nosotros pues como lo hablábamos ahorita antes de comenzar grabación, Estados Unidos, digamos que las leyes pueden variar mucho dependiendo como de la cabeza del estado. Estados Unidos está próximo a tener elecciones. Este capítulo lo estamos grabando días próximos a las elecciones en los Estados Unidos. ¿Tú cómo crees que es la mejor manera de mantenerte actualizado en cuanto a las leyes? ¿Cuáles son las fuentes que tú consultas y por qué las consideras importantes de consultar? Eh, en este tema de la actualización de las leyes es importante estar actualizado primero por el Departamento de Seguridad Nacional, por el Departamento de UCI, Departamento de Inmigración, que son las personas, son las entidades que rigen las leyes en los Estados Unidos, y bueno, ya después el Congreso, otras instituciones que son los que aprueban después todo este procedimiento. Pero más que todo, me gusta siempre consultar las fuentes viables, porque hay veces que hay mucha desinformación. Hoy en día tú subes un TikTok y tienes la facilidad de poner tal vez una persona hablando hace 3 años o un proceso que hubo 3 años y cómo lo pueden contextualizar. Lo contextualizan tan rápido como si hubiera pasado ayer y cambian la versión y eso he visto que ha traído como desinformación a las personas en muchos procesos. Por eso hay veces que usted tiene que siempre ir a los sitios .gov del gobierno, a las fuentes oficiales que usted sabe que ahí va a estar todo su proceso migratorio, formulario, orientaciones, últimas noticias. Es decir, es importante siempre contar con esa fuente del Departamento de Seguridad Nacional, con el Departamento de los Servicios de Migración, que tienen los sitios web y que tú mismo, desde el celular, desde cualquier parte, puedes acceder a esos sitios y puedes guiarte en los procesos, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Si bien es cierto, las herramientas de comunicación hoy en día son
tan amplias y la capacidad que tenemos de producir contenido pues es tanta que muchas veces obviamos que hay lugares certificados que pueden prestar información muchísimo más verídica y sobre todo en procesos que involucran situaciones legales. Entonces, pues me adhiero mucho a tu recomendación y la hago indispensable. Yo creo que es indispensable que sepamos que cada fuente que nosotros consultemos tiene que ser 100% verídica antes de tomar cualquier decisión. Sin embargo, antes de seguir adelante, Josvani, yo sí quisiera que tengamos en cuenta que empresas legendarias y esta conversación más específicamente es posible gracias a nuestro sponsor oficial Brava POS, una multinacional puertorriqueña presente en 3 países, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico, líder en procesamiento de pagos que en este momento ofrece las tasas por procesamiento más competitivas del mercado. Yo creo que las personas que estén buscando eficiencia y ahorro en cada transacción pues no solamente van a encontrar en Brava POS una solución ideal, sino también un aliado ideal. En Brava nos hemos empeñado en crear soluciones basadas a partir de la escucha activa, soluciones pertinentes, soluciones precisas, que se enfocan a las necesidades de los negocios con los que nos gusta mucho crear conversación. Josvani, mencionando un poco el tema de las redes sociales, cuéntame tú cómo ves el futuro de tu negocio. Cuéntame tú cómo crees que va a crecer en los próximos 3, 5 años. Ok, es muy sencillo, creo que lo he visto en muy corto plazo. Pues yo pienso, como te decía hace un rato, pues pienso tener la posibilidad de expandirme un poquito más a otros lugares, a otros estados, a otras ciudades, donde primero poder localizar la cantidad de personas concentradas, de migrantes, las personas que se concentran más en los estados que a veces dan un poco más de posibilidad de protección. Quiero expandirme a esos lugares y más que todo, te estaba contando, creo que también me gustaría abrir un instituto para estudio de estos temas legales que poder ayudar y enseñar a las personas que quieran ejercer esta misma profesión, de poderlos ayudar, por lo menos darles experiencia de cómo lo comencé, todo lo que pasé, cómo lo llegué a hacer, cuál fue el proceso y cómo hoy puedo decir que tengo una cartera de clientes de más de 800 personas fácil, fácil, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que quiero estar muy curioso, porque más que todo me interesaría mucho más seguirme superando en todos estos temas hasta llegar al límite de poder hacer a una persona agente representante. Mira, Josvani, a mí me ha parecido fascinante que a lo largo de empresas legendarias me he dado cuenta que las conversaciones que realmente han tenido trascendencia han sido aquellas cuyos dueños tienen en su mente el crecimiento, la expansión. Y cuando ese componente está presente en el dueño de un negocio, pues él entiende, uno, que el conocimiento compartido es indispensable. Dos, que la educación cumple un papel supremamente trascendental en el éxito y en la expansión de su negocio. Y tres, que la pasión es lo que hace posible el cumplimiento de esa misión. Yo esos 3 elementos los noto muchísimo en tu conversación y me siento muy contenta de haber compartido contigo en este espacio hoy porque definitivamente conocimos una perspectiva desde quien la vive, o sea, desde quien vive ese proceso de llegar a Estados Unidos, em, muchas veces sin las herramientas y que gracias a su pasión y a su capacidad de crecimiento y de evolución ha logrado tener hoy en día un negocio constituido. Es una manera de decirle a la gente, sí se puede. Sí, yo creo que ya usted lo dijo, hay cosas fundamentales que son las tres y ya usted lo mencionó y son tan importantes para poder llevar a cabo esta tarea o esta linda misión, ¿no? Que es ayudar a los hispanos en su proceso en cuanto lleguen a los Estados Unidos. Pero antes de terminar, me es importante que la gente me dice, ok, la regla, tienes tantas personas, tienes
Siempre que te llamo, estás ocupado, siempre que te llamo, hay alguien, estás presente, es decir, cómo te la arreglas para contestarme después, es decir, es que yo solamente, solo, yo tengo 10 personas que trabajan en mi equipo, tengo personas muy buenas, muy excelentes. Me maravilla mucho que tengo una de esas personas que se motivó y ya comenzó el curso de paralegal en el instituto hace poco. Y tengo otra persona que también es asistente, tengo otra persona que es otra asistente. Y la verdad que sin ellos yo siento que no hubiera, no me hubiera desplazado a tantas personas. Porque no solamente se trata de mí, se trata que es un trabajo en equipo que he podido lograr con mis compañeros. Y pues yo me ocupo de un proceso, ellos se ocupan de otros, ellos se ocupan de entrevistas, se ocupan de traducción. Entonces, yo creo que el trabajo de equipo a mí me ha resultado tan bien, porque no creo que el éxito sea de mí. El éxito es de los que estamos trabajando en equipo, pero yo podré ser el dueño, pero yo creo que el éxito está en las personas que son las que trabajan conmigo y las veo. Eh, Como mismo comencé yo y me alegra muchísimo que una persona ya se haya decidido comenzar y ya está estudiando ya. Me Me encanta. encanta, a mí también eso me encanta. Y tú has mencionado un elemento que también es indispensable y es las personas. A nosotros a veces se nos olvida que las marcas también son personas, que detrás de cada marca y detrás de cada negocio hay gente, hay seres humanos que se comunican de la misma manera con cualquier, digamos, es indispensable la comunicación efectiva. Y que tú tengas en cuenta el crecimiento y que para ti sea tan importante el crecimiento de las personas que trabajan contigo, pues denota en ti una capacidad de liderazgo maravillosa. Sí, créeme, a veces eh, yo tengo un horario que es de 9 a 4 de la tarde, pero créeme que hay veces que me dicen mis amigos, pero ajá, ya no estamos en el horario laboral, ya son las 6 de la tarde. Ok, llega a las 8, ajá, estamos comiendo, ya no estamos en horario laboral, pero créeme que no puedo, es decir, no puedo despegarme los dos celulares, es una cosa que tengo que entender que yo sé que hay un horario, que hay una privacidad, pero es que también entiendo que hay personas que trabajan a la noche y no me pueden escribir hasta que logran coger el teléfono. Entonces, pues, tengo que ser un poco empático. Yo sé que mejora, pero es que lamentablemente trabajan todo el día. Y que después que termine de trabajar, tú no que sea, no le puedas decir, ok, mándame esto y yo te respondo. Menos eso. Entonces, les quede esa tranquilidad que no me despego del teléfono. Hay veces que sí, pero siempre estoy con el teléfono. Sí, se me consume mucho el día en las llamadas y en los mensajes. Créeme. Total. Y esa yo creo que es la vida del dueño de negocio. La vida del dueño de negocio transcurre su día a día. Es ese y los momentos de descanso son tan pocos, pero también tan valorados en tantos aspectos que, pues sí, a veces se hace inevitable estar presente. Y eso significa que a uno realmente le apasiona y ama lo que hace. Exacto. Oye, Josvani, ya como para cerrar, cuéntame, dame ese consejo que tú consideraste en algún momento necesario durante tu proceso y que hoy en día lo tienes y que consideras que alguna persona puede necesitar escucharlo en este momento. Bueno, lo primero es que un muy oscuro que a veces se presenta, el presente, ¿no? A veces es muy oscuro, es muy incierto. A veces uno pasa tanto trabajo en este país y a veces uno no le alcanza para poder pagar el arrendo, para mantener a la mamá, papá, para enviar dinero a la familia, para poder, aunque sea, satisfacer las necesidades crecientes como persona. Pues lo primero es que no pierdan la fe, porque siempre va a haber una oportunidad para cada uno si uno verdaderamente quiere enfocarse a lo que vino a los Estados Unidos. Entonces, si usted vino a los Estados Unidos con metas, con tanto a largo o plazo o tal vez mediano o largo plazo, siempre la van a cumplir. Y siempre hay que aprovechar las oportunidades que se te presentan, porque aquí hay muchas oportunidades que uno puede aprovechar para poder emprender sin necesidad a veces de tener un socio. Ya lo dije al principio, te puede sacar un IT number, pueden ser sus relaciones. Aquí hay personas muy valiosas de Centroamérica, de muchos países, que no tienen una residencia, no tienen un estatus legal, pero son personas que han montado empresas de camiones, que han montado transnacionales, que son dueños de grandes negocios, que
les facilita un trabajo a muchísimas personas hispanas. Entonces, la meta número uno es cumplir los sueños, proponerse el sueño y alcanzarlo, porque creo que eso fue lo que yo hice y es lo que hoy estoy haciendo, ¿no? Maravilloso, me encanta. Hoy tuvimos en Empresas Legendarias la oportunidad de escuchar de primera mano la historia de un luchador, de un hombre que realmente, de un hombre de armas tomar, que definitivamente encontró la solución más legal y muy seguramente lucrativa, que al mismo tiempo ayuda a personas en su proceso de llegar a los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Josvani, por haber hecho parte de Empresas Legendarias. Y además, algo muy importante, nunca he subido un video mío de haciendo una entrevista de otra persona. Yo nunca he subido a mis redes sociales un video de una entrevista, ni nunca he subido un video a mis redes sociales yo hablando de un proceso. Este va a ser el primer video que subiré, Muy porque bien. es decir, yo entras a mi cuenta, por ejemplo, entras a mi cuenta hoy y lo que vas a encontrar son mucha información, muchas personas recibiendo sus documentos, muchas personas alegres, contentas, muchos procesos terminados, pero nunca me han visto en redes sociales haciendo lo que estoy haciendo. Así que tienen el privilegio de ser Bueno, las primeras personas. qué bueno, eso me llena el corazón de muchísima alegría y obviamente me pone en misión de sacar este contenido lo antes posible, porque la gente definitivamente tiene que conocer la cara que hay detrás de semejante labor tan maravillosa. O sea, para mí fue inevitable conectar contigo. Eres un ser supremamente natural y tienes mucho conocimiento. Y de aquí en adelante lo que viene es crecimiento para tu negocio, porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo de una manera maravillosa e impecable, Josvani. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias y aquí estamos para la próxima. Claro que sí, claro que sí. Muchas A gracias por tu todas, amabilidad y por tu insistencia, por tu llamada, por recordarme. Créeme que esto es muy convulso, aquí es muy dinámico. Hoy tienes que hacer esto, mañana ya no es eso, es otro. Y créeme que tu insistencia fue lo que me llevó a cabo sentarme y decir, ok, ya no voy a hacer más nada, me voy a dedicar. Gracias por tu insistencia. te necesitaba en Empresas Legendarias. Muchísimas gracias a todas las personas que también dedicaron un espacio de su tiempo a escuchar un nuevo capítulo de Empresas Legendarias, sobre todo este, con este toque tan especial que le dio Josvani. Nos vemos en una próxima oportunidad.